Hola amigos, voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar acerca de un tema internacional. Generalmente no hablo acerca de temas internacionales, pero ahora sí. Voy a hablar acerca de lo que estaba sucediendo en un país vecino a Chile, que es Bolivia. Poco se habla de Bolivia, poco se habla en general de Bolivia. Es un país vecino a nosotros, deberíamos hablar mucho más acerca del tema. Y sobre todo porque hay una crisis muy grande en estos momentos, que podría afectarnos de diversas formas, ¿no es cierto? Ya sea por la emigración de bolivianos hacia Chile, cosa que ya sucede, que sucede hace bastante tiempo, que no son particularmente conflictivos, digamos, por eso no se nota mucho, pero hay muchos bolivianos que han migrado a Chile en los últimos 4 o 5 años, incluso más. Muchos de ellos se dedican a labores en la agricultura, sobre todo. Son muy buenos, son muy cotizados como trabajadores agrícolas, muchos de ellos. En el último año hubo sí algunos problemas porque estaban trayendo demasiados trabajadores agrícolas y algunos de los cuales no tenían la expertise suficiente y tuvieron varios problemas, por ejemplo, en la cosecha de cerezas. Muchos bolivianos eran muy brutos, por decir así, porque a diferencia de los que venían en los primeros años, que era gente que ya tenía experiencia en Bolivia trabajando en agricultura, ahora último empezaron a traer gente por traer. Y de hecho había contratistas a los que les pagaban por cantidad de gente que traían y por lo tanto traían a gente que no tenía la más mínima experiencia en su país y cagaron bastante muchos beans y mucha producción de cerezas, por ejemplo. Destruyeron bastante porque básicamente se relajaron los controles. Ahora, eso no es culpa de los bolivianos, es culpa de la gente que los contrata y muchos de los contratistas que también son bolivianos, que traen a cualquier persona. Pero bueno, eso solamente es un ejemplo de lo que ha venido pasando los últimos años en Chile, donde, como digo, hay muchos. Yo trabajé en un packing, ya mucho, hace varios años ya había muchos bolivianos. Y como digo, es gente que no es muy conflictiva, por lo tanto no suelen salir en las noticias, a diferencia de los venezolanos, a diferencia de los colombianos, a diferencia incluso de alguno que otro peruano, que los peruanos también son tranquilos, pero los bolivianos en general son más tranquilos. A pesar de que hay muchos bolivianos presos en Chile, a diferencia de otras nacionalidades, hay muchos bolivianos presos, pero casi todos son por burrier, son por burreros, por trasladar ovoides y cosas relacionadas con cocaína, digamos, que lo usan de burros para ir de un país a otro, pero no realmente por violencia, no realmente por delincuencia común. Es muy raro ver a bolivianos metidos en temas de delincuencia y mucho menos en temas graves, como muchas veces pasa con los venezolanos, con los colombianos, sicariato, extorsiones, en ese tipo de cosas. Muy rara vez vas a ver un boliviano en eso. Bueno, retomo el tema. Bolivia está en crisis, está en una crisis bastante grande, en una crisis que es estructural, que no viene de ahora, ni de hace un año, ni de hace dos, ni de hace 10. Bolivia tuvo un super boom económico que tiene que ver con la explotación de los recursos de hidrocarburos y más específicamente con el gas natural. Ese gas natural, ojo, que se encontró, se exploró, se hicieron las reservas mucho antes de Evo Morales. Evo Morales en el fondo fue el que vino a cosechar todo lo que habían sembrado otros, pero sobre todo desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de fines de los años 90, el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se hizo una ley que permitía, daba facilidades a las inversiones extranjeras para que vayan a hacer exploración en Bolivia y ahí se descubrieron un montón de yacimientos y se prospectaron montones de lugares donde se encontró una gran cantidad de gas natural. Ese gas natural se empezó a explotar desde fines de los 90 y sobre todo desde el año 2002-2003 están empezando a entrar muchas inversiones en ejecución y finalmente Evo Morales se aprovecha o tiene la suerte, podríamos decir, de que le toca justo la época dulce, la época donde están todos esos proyectos entrando en fase de producción y por lo tanto él además le sube los impuestos, le sube los royalties y eso cuando sube los impuestos y sube, digamos, los impuestos a la exploración, a la explotación. ¿Qué pasa con las compañías extranjeras? Las compañías extranjeras dejan de prospectar, dejan de explorar. Entonces, si bien seguía con una gran cantidad de gas natural Evo Morales,
no había nuevos descubrimientos porque ya no se estaba prospectando. ¿Y cómo? Porque no se está prospectando porque justamente a las empresas particulares, a las empresas privadas no les convenía porque había, digamos, que pagar muchos impuestos y por lo mismo ya no estaban descubriendo nuevos yacimientos de gas. Y eso fue lo que pasó. Finalmente Evo Morales tuvo muchos años, tuvo más de 10 años, donde se gastaron todas las reservas. O sea, todo lo que se había descubierto de gas natural se sacó, se vendió, se exportó a Argentina, se exportó a Brasil, se consumió en la misma Bolivia. Eso generó una gran cantidad de divisas, una gran cantidad de dólares. Eso se gastó, hubo mucho gasto social, eso redundó en mucha popularidad para Evo Morales. Fue muy popular, sobre todo entre la gente más pobre, más ignorante, que no entiende de economía. Pero ahí en el fondo lo que estaban haciendo era comerse las ganancias, en vez de reinvirtiéndolas. Como no había más prospecciones, finalmente llegó un momento en que el gas natural se empezó a agotar. Se empezó, y no por una cuestión natural, es simplemente porque dejaron de hacer nuevas exploraciones. Y si no hay nuevas exploraciones, no hay más gas natural. O sea, es una cosa de lógica. Y finalmente, a partir de los últimos 3 4 años, ha caído en picada la producción. Y Argentina ya prácticamente no les compra, solamente Brasil les compra un poquito de gas natural, pero a su vez Bolivia está importando una gran cantidad de petróleo. Entonces el saldo de los hidrocarburos es ampliamente negativo y no tienen dólares para comprar prácticamente petróleo. Y eso ha derivado a que además tienen un petróleo subsidiado, eso, es decir, por cada petróleo que se vende dentro de Bolivia, el Estado está cubriendo prácticamente la mitad y el Estado no tiene ya dólares. Y eso en que ha redundado en que no haya petróleo y que haya una fila gigantesca, muy parecido a lo que pasaba en Venezuela. La única diferencia es que Venezuela sí es un país productor de petróleo, Bolivia todavía ya prácticamente no produce petróleo. Y, y sí, todavía le queda gas natural, pero el gas natural, digamos, no sirve para ponérselo a los camiones directamente, a menos que hagas una transformación, etcétera, pero eso es muy marginal y muy mínimo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de la economía boliviana a corto plazo? Horribles. Va a haber una crisis enorme. Y si es que ya no la hubo, la va a haber, digamos, en los próximos 2 meses, 3 meses. A eso sumarle todo lo que pasa, la disputa entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, que son ambos del mismo partido del MAS, y que han tenido una disputa de personalismo, digamos, ya no es ni ideológica ni nada, simplemente una cosa muy ordinaria de pelea fratricida. Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar en Bolivia, pero yo auguro lo peor. Si usted tuviera que comprar o vender posiciones en Bolivia, venda todo y lárguese ahí. Además que no quedan dólares, el tipo de cambio es hay como dólar blue, como parecido a lo que pasaba en Argentina hasta el 2023. Está pasando todo lo malo y que había sido un país tradicionalmente con baja inflación, está teniendo inflaciones de hasta 3 4% mensual. Bolivia, que es altísimo para un país que tenía 1,5 anual. O sea, verdaderamente un país que está por explotar y se vienen además, en un par de meses vienen las elecciones, así que vamos a ver seguramente mucha violencia política y un quilombo bárbaro. Muchas gracias.